Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. De nuevo estamos hoy, como otras muchas veces, en este bonito y espectacular escenario de nuestra querida Matallana para hacer la entrevista de hoy. Y lo mismo que lo hemos hecho muchas veces, pues esperemos que esta no sea la última. Pero esta vez esta entrevista tiene una significación especial porque el tema del que vamos a hablar va a ser la propia Matallana. Vamos a hablar de la historia de nuestra Matallana, de nuestra dehesa, monte público de esa Matallana. Vamos a hablar de la flora, de las plantas autóctonas y las que no son. Vamos a hablar de la fauna, de todos los animalitos que recorren nuestros territorios. Y quién mejor para hablar de este tema que nuestro paisano Antonio Contreras González, que es un hombre enamorado de la Matallana, enamorado de Lora y además un experto en esta materia. Él ha sido y es miembro activo de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Ornitología en España, es miembro de AMUD, la Asociación de Amigos del Monte de esa Matallana, es vicepresidente, es investigador local, tiene publicadas muchas investigaciones de aspectos tanto de la flora como de la fauna de aquí de la Matallana. Y entonces, como decía, pues creo que quién mejor que él para hablarnos de todos estos temas. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, fenómeno, en un sitio como este, fenómeno. Hombre, antes de nada queremos agradecerte tu disponibilidad, porque aunque tú te sientes muy loreño y estás muy conectado con Lora, pero tu trabajo actual ahora está fuera de Lora, y entonces, pues bueno, cada vez que vienes, pues tienes que recorrerte unos cuantos de kilómetros. Yo encantado de venir a Lora y cuantas más veces mejor, y para temas que tengan que ver con nuestro pueblo, para mí es una gran satisfacción hacerlo lo máximo posible, de veces posible. Bueno, pues la historia de la Matallana es rica y amplia, pero así de entrada decir que es un monte declarado de utilidad pública, que tiene aproximadamente unas 700 hectáreas, que los orígenes pues podemos buscarlo allá por el siglo XV, cuando la Orden de San Juan de Malta se le donó como tierras comunales al Consejo Municipal estas tierras, y que después ha sufrido diversas vicisitudes hasta llegar hasta donde actualmente estamos y como estamos. Pero no obstante, yo me gustaría, Antonio, que profundizáramos un poquito más en los orígenes de la Matallana. Sí, pues fue en 1477 cuando la Orden donó estos terrenos al pueblo de Lora, y desde esa época hasta entonces la Matallana ha pasado por muchos avatares, tanto buenos como malos. La Matallana no es como la vemos con los pinos que tiene ahora, que son todos de repoblación, era un auténtico bosque mediterráneo. Los pinos se empezaron a repoblar en 1960, unas 300 hectáreas, unos 300 y pico. Era todo la parte baja un palmichal, que hoy por desgracia está esquilmado en gran parte, porque en 1956 se decidió hacer, digamos, parcelas. Se hicieron unas 25 parcelas de 6 hectáreas cada una y se arrendaron por un periodo de 5 años renovables, cosa que eso pues hoy en día no se ha llevado como se debería de haber llevado y está un poco, digamos, incontrolado. En abril del 2004 el equipo de gobierno que había en aquella época decidió tomar medidas
y se advirtió a los propietarios, entre comillas, de estas pequeñas parcelas, de que tenían que ponerse al día o tenían que abandonar el terreno. Se le dio de plazo hasta diciembre del 2004 y pasó el 2004 y hasta la fecha que estamos hoy todo sigue lo mismo. Ningún equipo de gobierno, digamos, se ha implicado 100% en la recuperación y la, digamos, adecuación a que los propietarios se pongan al día con esos terrenos. Antonio, así a grandes rasgos podríamos distinguir en la Matallana como 4 paisajes agrarios, ¿no? Podríamos hablar de una parte de tierra cultivable, que es a la que tú te has referido antes, de las parcelas. Podríamos hablar de una parte de dehesa, precisamente para ganado, de otra parte de bosque y otra parte de palmichal. A ver, en toda esta zona, ¿cuáles son las plantas autóctonas propias, típicas de la vegetación mediterránea, y cuáles son las que han sido implantadas o son foráneas, que no son propias de...? Bueno, pues tenemos, como sabemos todos sabemos, estamos en Sierra Morena, aquí estamos en las estribaciones de Sierra Morena, y lógicamente el hábitat, digamos, vegetal que hay aquí es el bosque mediterráneo, con las encinas, el cornoque, los acebuches, los lentiscos, los madroños. ¿Qué ha pasado? Pues que el hombre en cierta época antigua de nuestra vida, pues pensó que hacía falta madera, que hacía falta celulosa, otro tipo de plantas, y arrancó la gran parte del bosque autóctono que había, como eran las encinas, los alcornocales, y plantaron los pinos para la producción de madera, lógicamente, y la producción de la piña, que también es importante y valiosa, pero los pinos piñoneros no son propios de aquí de la Matallana, son repoblados posteriormente. Y digamos que en la parte baja, la planta por excelencia, que es una de las pocas joyas que tenemos, es el palmito, el palmichal. Digamos que es la única palmera autóctona que tenemos. Hay muchas palmeras en jardines, en parques, pero la única que es nuestra propia es el palmito, y quedan muy pocos palmitos ya, por eso está protegido. Y Lora tenemos la suerte de tener un bonito palmichal. Antiguamente Lora completamente era un palmichal entero, porque de hecho tenemos la celulosa, que la gente arrancaba el palmito y se llevaba la celulosa y se transformaba en papel y varios productos. Por desgracia tenemos ya 4 trozos de palmito, muy escasos, pero que tenemos que conservar a toda costa, porque incluso tiene una fauna peculiar adaptado a ella. Me gustaría que profundizáramos un poquito más en el palmito. Tú dices que se ha esquemado bastante el palmichal, pero el hecho es que todavía tenemos bastantes plantas de palmichal, y aquí en Lora pues ha existido siempre la costumbre de comer los palmitos, las llamadas higas de los palmitos, que eso el que no lo haya visto ni lo haya probado no sabe lo buenos que están. Los troncos de los palmitos no digamos. En su momento hubo una polémica aquí en el pueblo, sobre todo relacionado con el día de San Sebastián, que era la época en que la gente solía venir a cortar palmitos. Posteriormente la Junta de Andalucía ha legislado y ha hecho la normativa precisa para que no se corte el palmito. ¿Tú crees que eso tiene que ser radical o se puede compatibilizar la costumbre de coger palmito y mantener pues el palmichal? Sí, hay ciertas costumbres populares que yo creo que no deben de desaparecer por una legislación. El coger el palmito, yo creo que eso no le afecta, no supone nada para la palma. Lo que sí le afecta a la palma es el tema agrícola. La palma era súper abundante en Lora, pero a raíz ya de la introducción del algodón y de ciertos cultivos, se eliminó la palma cuando no estaba protegida, y a raíz de la época de la plantación del algodón, en los terrenos que donde había palmas se plantaba algodón y otros productos agrícolas.
Pero el tema de que por el coger un día palmito en los palmichares, eso yo creo que eso no perjudica en absoluto, porque eso es una vez controlado, equilibrado y vigilado por la autoridad competente. Eso no tiene por qué haberse prohibido, vamos, desde mi punto de vista, nunca. Lo que pasa es que no, se prohíbe una cosa, se prohíbe a nivel general y no se tienen en cuenta estas cosas que para ciertos lugares son muy importantes. Pues, de hecho, ahora mismo está bastante sancionado el tema este. Sí, sí, está bastante vigilado porque, te digo, palmichares quedan muy poco. En la península ibérica, que es donde los tenemos hay más palmichares en Baleares, en Italia, pero aquí lo que es Europa solamente lo tenemos en la península ibérica. Hay una especie, concretamente un ave, que se llama el torillo, que está súper adaptada al palmito, que vive casi exclusivamente en el palmito. Hay unos insectos un tipo de gorgojo que se dedica solamente a vivir en el palmito solamente, y por eso está protegido, porque al final hemos sido irresponsables arrancando las grandes cantidades de masa de palmitos que existían no aquí en Lora, en toda la península ibérica. Además de lo que hemos dicho, Antonio, tenemos también las plantas aromáticas propias de la vegetación mediterránea, ¿verdad? Tenemos romero, lavanda, tomillo. Hay infinidad de plantas aromáticas en el bosque mediterráneo. De hecho, hay gente que se dedica a recolectarlas controladamente y a vivir de eso, porque hay una cantidad inmensa. ¿Y los espárragos? Y los espárragos también, por supuesto. Los espárragos también es una tradición muy arraigada aquí, sobre todo en nuestro pueblo de Lora. Hubo un tiempo en que era la estación de los espárragos. Exactamente, el espárrago digamos que yo me acuerdo de chiquitillo y con mi padre a coger los espárragos al campo, y mi padre para eso tiene una habilidad especial, porque yo iba con él y yo no veía ninguno, yo los pisaba y no los veía, y él iba y decía, ahí tienes uno, y yo no lo veía, y él cogía en un minuto cogía un manojo inmenso, cuando había muchos espárragos. Efectivamente, hay que ser habilidoso. Exactamente. Para ser un buen esparraguero. Exactamente. Y los ricos que están después. Anda que no. Sí, es verdad. Bueno, Antonio, vamos a entrar en un terreno en el que tú eres un experto, y además tienes bastantes investigaciones en torno al tema de la fauna. ¿Por qué no nos da una panorámica general de los animales que pululan por esta zona? Ya sean aves, reptiles, mamíferos, y después ya, si quieres, pues entramos en cosas más concretitas que tú como experto conoces. Bueno, pues al encontrarnos, digamos, en Sierra Morena, en las estribaciones de Sierra Morena, en un bosque, digamos, mediterráneo, las especies que hay, tanto de fauna como de mamíferos, de anfibios, reptiles, son las propias de este ecosistema, de esta vegetación. Aquí en la Matallana hay especies sedentarias que viven todo el año. Después, por supuesto, vienen especies de fuera, cuando se dispersan los juveniles, cuando tienen como cazadero algunas grandes rapaces. Pero aquí las especies más emblemáticas que podemos tener, pues quizás sea el superdepredador, el más bonito que de las aves nocturnas, que es el búho real. El búho real. Una especie maravillosa, increíble. ¿Tienes alguna lámina por ahí del búho? Sí, el búho real puede medir hasta 2 metros de envergadura. Digamos que es el fantasma de la noche, una especie realmente muy bonita, y que hay 2 o 3 parejas en la Matallana, pero que resulta que por la problemática con los cazadores, más de una vez nos hemos encontrado nidos que le han faltado, hemos venido un día a ver los huevos, el otro día ya le han faltado los huevos, y no podemos culpar a nadie, por supuesto, porque no lo hemos visto, pero se lleva muy mal con el tema de los cazadores. Este sería el búho real. Este es el búho real, una especie realmente maravillosa, bonita. Se alimenta de conejos, de ratas, de aves, de todo tipo de mamíferos pequeños. Incluso nosotros que hemos analizado estas especies, las rapaces nocturnas y todas las rapaces en general, cuando toman las presas las toman enteras, y cuando ya han tomado el alimento que necesitan, lo que no quieren, lo vomitan en forma de una bola. Esa bola, cuando la hemos analizado, incluso erizos, se comen hasta los erizos, con las púas y todo entero, Están preparados para comer cualquier tipo de fauna de mediano tamaño. ¿Y tenéis localizado cuántos y dónde y por dónde? Sí, aquí en la Matallana suele haber entre 2 parejas y 3, casi siempre un par de parejas.
y están todos en la parte alta de la Matallana. Hay una parte ahí muy carenciosa para ellos. ¿Y está garantizada la reproducción? Normalmente una pareja saca todos los años saca una pareja, le hacemos el seguimiento y saca sus 2 o 3 pollos, a veces 4 todos los años, de los búhos reales. Aparte del búho real tenemos también Bueno, tenemos muchas especies importantes aquí. Aquí tenemos y especies algunas muy raras. Tenemos nuestro querido, digamos, rabilargo. El rabilargo es una especie muy característica, muy abundante en la Matallana, en cualquier bosque mediterráneo. El rabilargo tiene un pájaro muy bonito. Estamos hablando de las aves. De la ave. El rabilargo... Sí, de todas las que tenga alguna lámina, sí. Yo creo que sería un poquito... La vamos viendo. Exactamente, que sea rápidamente. Rápidamente la vamos viendo y ya vamos un poquito... Si quieren me dejan la carpeta. Y yo saco esto de aquí. Vamos a ver, coger la carpeta ahí y yo saco lo de las láminas. Eso. Aquí, ahí va. Vamos a empezar por esta misma. Mira, esto es, digamos que es mi ave preferida de la Matallana. Es la ave que más me gusta, me encanta. Se llama pico gordo. Pico gordo porque todos vemos por qué se llama pico gordo. El inmenso pico que tiene tan desproporcionado con el cuerpo. Puede hacer una presión con el pico de hasta más de 50 kilos, fijaos, parte los huesos de la aceituna, de la cereza, de un solo golpe las parte por la mitad, que eso ya es tener fuerza en el pico. Es un ave muy poco visible, muy asustadiza. Él siempre va por la copa de los árboles. Sabemos que está porque escuchamos el canto, como conocemos el canto, sabemos que están en la copa de los árboles, pero es muy difícil de verlos. Y es un ave realmente maravillosa, y la tenemos en la Matallana, que también es muy abundante. A ver, seguimos viendo otras aves. Otras especies. Otros pajaritos. Vamos a ver otra. El mirlo, por ejemplo, está ahí. El mirlo no está aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuco tampoco. Todos no hemos podido traerlo. Vamos a ver ahora 2 especies muy raras. Mira, aquí tenemos 2 especies. Mira, cuéntale la carpeta, Federico. Mira, aquí tenemos dos especies, que son dos alcaudones. El alcaudón común, que es este, de la derecha, y el alcaudón real, que es el de la izquierda. Son dos aves africanas que pasan el invierno en África y vienen a criar aquí entre nosotros todos los años. Es un ave muy curiosa porque vemos que no tiene garras en las patas no tiene garras y se alimenta de mamíferos, de reptiles, de insectos. ¿Qué hace para poderlos descuartizar? Porque entero no se los puede comer. Pues lo que hace que en un espino pincha los ratones que coge, las lagartijas, y desde ahí le va tirando y cogiendo los trozos. A la vez, es muy curioso porque nos hemos encontrado muchas veces cualquier espino con muchos animales clavados, ratones, lagartijas, y llama mucho la atención que hace un árbol con estos bichos ahí empalizados, como se dice, y es que le sirve como despensa. Lo va clavando en el árbol y cuando él tiene hambre, vuelve y come otra vez de su despensa particular que se crea él. Son 2 especies muy bonitas que las tenemos aquí en la Matallana. Ahí. Vamos a ver ahora otras 2 que tenemos aquí, muy curiosas. Los pájaros carpinteros, a mí me encantan. Tenemos en la Matallana 2 especies de pájaros carpinteros. Este de la derecha es mayor que este de la izquierda. Este es el pito real y este es el pico picapino. Pájaros preciosos, sabéis que nidifican en los agujeros de los árboles. Y se suelen ver, no tampoco muy frecuentemente, pero cuando golpean los árboles es un sonido muy característico y sabemos que se encuentran en la zona porque se escucha el tamborileo ese que tienen golpeando los árboles muy fácilmente. ¿Esos son los que hacen esos agujeros tan redondos, tan perfectos? Exactamente, esos son. Es que son perfectos. Son perfectos. A este verde le llama aquí en Lora jaquita. Le llama jaquita porque el canto que tiene es parecido a un relincho de un caballo, y le llaman aquí jaquita, y son 2 pájaros realmente muy bonitos, pájaros insectívoros sobre todo, y tienen digamos, característica. Ellos tienen una lengua muy larga que sacan y la meten en los hormigueros y le tienen que llegar hasta el final, y esa lengua la llevan enrollada aquí, alrededor de la cabeza, y la sacan y la meten y se le enrolla aquí en la cabeza. Es una curiosidad muy, mejor dicho, curiosa de ellos. Vamos a ver otra especie aquí que tenemos aquí, por ejemplo, una de las aves más bonitas que tenemos aquí en la Matallana. A ver si aparece por aquí, que la tengo por aquí. Vamos a ver.
como está aquí detrás, es que una es el martín pescador, que es una ave preciosa, preciosa, que estaba aquí, si no se ha quedado por ahí traspapelada, pero está aquí está, mira, aquí tenemos esta, vamos a ver estas dos. Mira, el martín pescador es un ave que vive por todo el arroyo Algarín, está siempre arroyo arriba, arroyo abajo, captura peces, nidifica en los taludes del arroyo, hace un agujero también hacia adentro y ahí saca sus pollos. Es una de las aves más bonitas que existen en la Matallana. Parece un ave, digamos, africana, de esas tropicales, porque no es propia de aquí. Tiene unos colores muy llamativos, pero muy llamativos, un azul metalizado y un verde intenso, y es un ave realmente preciosa. Lo hemos capturado muchas veces practicando el anillamiento de ave, que ahora lo veremos también, y es una de las aves más bonitas que existen en la Matallana por su colorido. Vamos a ver esta, que esta es una especie muy curiosa también. Este lo vemos ahora mismo, han estado volando por aquí. Se llama rabilargo lógicamente por la cola larga que tiene. Es de la familia de los córvidos, de los cuervos. Es una especie gregaria, nidifican todos como una comuna, una comunidad. Y aquí en Lora se le conoce con el nombre de mojino, lógicamente por la cola larga que tiene. Este ave tiene una curiosidad muy característica. Solamente habita o vive en el sur de la península ibérica hacia abajo y en China. Fijaos qué cosas más raras. Solo en China y aquí. Se dicen que se trajo de aquí allí o de allí aquí. Todavía no está la cosa muy redefinida. Pero digamos que la distribución geográfica de este pájaro es muy rara. Y es un pájaro también muy bonito y muy superabundante. Vamos a pasar ahora a ver un poco de los anfibios y reptiles que tenemos por aquí. Eso, aquí están. Eso, tenemos... Aquí están, mira. Aquí tenemos, por poner una, existen muchas clases de serpientes, de ofidio en la Matallana. Esta es la culebra de escalera. La culebra de escalera es una culebra de las más grandes que hay, es inmensa. Fijaos que se llama de escalera porque tiene como los perdaños y unos travesaños, por eso se llama culebra de escalera. Es muy grande, se alimenta sobre todo de roedores. Por eso yo siempre digo que estos tipos de animales causan mucha animadversión hacia la gente. Es verla y automáticamente ir a matarla, eliminarla. Y estamos en un error totalmente. No nos hace daño ninguno, lógicamente si no las molestamos, si no se defiende como cualquier otro animal. Y nos elimina... No tiene nada que ver con la víbora. No, esta no es venenosa. La víbora sí, esta no. Esta se alimenta de ratas y roedores fundamentalmente, por tanto es muy beneficiosa para el hombre y sobre todo para la agricultura. Aquí tenemos detrás otra joya de la Matallana, que está empezando a escasear también mucho, es el lagarto ocelado. Es un ofidio, un lagarto que parece un dinosaurio en miniatura, puede llegar a medir hasta más de 50 centímetros, mucho más. Es un animal que vive en los agujeros y es un animal que, sobre todo porque por el tema de los fitosanitarios que afecta tanto a los insectos, pues la alteración del hábitat, está bajando las poblaciones de bastante cantidad, pero tiene unos colores inmensos, muy bonitos, de fuerte, y es un animal precioso, que de verdad, cuando se ve un lagarto ocelado, te queda admirado de verlo. Ya nos queda por aquí, no sé si nos queda alguno más de fauna, creo que no. Vamos a pasar a ver algo de mamíferos también, y veamos algo de los mamíferos de aquí. Mirad, aquí tenemos... Esto es una mangosta, digamos que es la única mangosta que existe en Europa y concretamente casi exclusivamente en la península ibérica y el sur de Francia. Está muy ligada a este bosque, al bosque mediterráneo, un cuerpo alargado que tiene para entrar entre los matorrales, y es muy aficionada a comer víbora y serpiente. Tiene una habilidad tremenda para matarlas y comérselas sin que le lleguen a picar. Aquí tenemos otra especie también muy característica de la Matallana, que es un tejón. Es un animal, digamos, gordo, rechoncho, muy corpulento, que se alimenta también sobre todo de frutos, de bayas y cualquier tipo de animal que captura. Es un animal muy difícil de ver, porque su vida es nocturna, lógicamente. Todos estos animales salen solamente de noche y por el día permanecen metidos entre el matorral y sus agujeros. Pero toda esta fauna y mucha más vive en la Matallana y que no podemos saber no sabemos que está aquí, pero existen. Esto que vemos que está como saliendo de un agujero es una jineta, es un animal precioso.
es uno de los pequeños depredadores de la matallana. Esta suele vivir en los troncos viejos de los árboles, los agujeros, tienen manchas muy bonitas. Se cree que este animal no era de aquí, digamos, de la península ibérica. Se cree que fue traído por los árabes como gato, para cazar ratones. Se escaparon al campo en aquella época varios ejemplares, se adaptaron a vivir perfectamente y ya es un miembro más de nuestra fauna. Y es un animal precioso también. Todo esto está en nuestra matallana, y aunque vengamos por el día a dar un paseo y no veamos nada, como tú vienes aquí y no ves nada, escuchas 4 pájaros, pero en el fondo, en el interior de la matallana, está todo este tipo de fauna y está... aquí tenemos... Sí, eso te voy a explicarte ahora. Antonio, pero yo digo una cosa, los ornitólogos, ¿cómo os la apañáis para poder ver, y no solamente ver, sino cuantificar y anidar y controlar lo que la inmensa mayoría de la gente no vemos? ¿Cómo la apañáis? Claro, ¿qué técnicas utilizáis? Claro, normalmente los que nos dedicamos a esto, pues cuando tú sales al campo, pues tú no ves apenas, las plantas las ves porque están ahí quietas, pero las especies de animales pues son más complicadas de ver. Los pájaros, ¿cómo sabemos los pájaros que hay? Por el canto. Hay que saberse, lo que nos dedicamos a esto, hay que saberse el canto de todas las especies, porque tú, aquí cuando hacemos censo, se hacen unos transectos, unos ciertos campos de recorrido, y se van anotando todas las especies que se van escuchando, todo un cierto tiempo y unas ciertas horas y unas ciertas épocas del año, y por ahí podemos hacer un censo más o menos fiable de las especies que hay, y sobre todo por el canto, si no es imposible de saber las especies que hay, porque tú estás escuchando ahora mismo eso que canta ahí, y no sabemos qué especie es, por tanto no puedes saberlo si no lo identificas por su canto. O sea, que tienen que tener buenos oídos, ¿eh? Hombre, eso es fundamental para un ornitólogo, fundamental. Bueno, y después hablábamos antes de empezar la entrevista de animales que ya han desaparecido, porque en la cadena atrófica, la cadena alimentaria, llega un momento en que se rompe. Y explícanos un poquito lo de la cadena trófica. Sí. Bueno, primero explica un poquito la palabra. La cadena trófica, digamos que es, pues, digamos, hay varios eslabones, no puede fallar ninguno. En el momento que falla desde el primero hasta el último, la cadena se rompe y se rompe el equilibrio de la naturaleza. Y lógicamente la cadena trófica está compuesta desde el mayor superdepredador que existe en la cúpula hasta el más mínimo insecto o planta que existe abajo del todo. Esa cadena el hombre la ha alterado, y al alterarla, pues lógicamente se ha alterado también el medio donde vive la fauna y la flora. Aquí lo traigo especificado muy bien, porque como veis aquí empezamos a ver esta cadena trófica, donde arriba del todo está el superpredador máximo, que es el lobo. Vemos el lobo y las grandes rapaces. Aquí había antelobos. Antiguamente había muchos lobos, era una zona lobera muy grande. Desaparecieron. Y al desaparecer el lobo, ¿qué disfunción produce en la cadena? Claro, al desaparecer el lobo y el lince, dos especies superpredadoras emblemáticas, pues, ¿qué pasa? Que las especies a los que el lince mantenía a raya, como son el zorro, la jineta, el meloncillo, estas especies, no tener controladores, pues digamos que las poblaciones se disparan y al dispararse estas poblaciones, pues afectan también a los que están por debajo de ellas, porque depredan más cantidad. El zorro, ¿por qué es tan superabundante? Porque hemos eliminado al lince, que es el que lo mantiene a raya. Al eliminar el lince, el zorro no tiene ningún depredador que, digamos, que lo controle, por tanto, por eso se hace superabundante. Aparte de ser una especie digamos, que se adapta a cualquier tipo de hábitat, come cualquier cosa, y eso ha ido en beneficio de él. Esta cadena trófica, ¿veis? Si tapamos a los que están arriba, que se alimentan de ciervo, de gamo, de conejo y demás, si lo tapamos, pues ¿qué pasa? Que estos se hacen superabundantes. Al hacerse estos superabundantes, actúan más sobre la vegetación. La vegetación sufre más el acoso de los herbívoros, al no tener los herbívoros nadie que se los coma. Por eso la cadena debe estar completamente desde el primer eslabón hasta el último eslabón. Aquí hemos tenido lince, hemos tenido lobo en sus tiempos, desaparecieron, y ahora una especie que desapareció y que otra vez ha vuelto a la matallana, y que la verdad es una noticia excelente,
no la hemos visto, pero hemos visto su, digamos, su excremento, es la nutria. La nutria ha vuelto otra vez a la matallana, está por todo donde sitios que requieren un hábitat adecuado para ella, pero la nutria otra vez ha vuelto a tener presencia en la dehesa de la matallana. Eso es una excelente noticia. Antonio, tú has traído ahí una serie de utensilios y de herramientas, Sí. Que me gustaría que explicaras, porque son pues los medios que utilizáis para lo que decíamos antes, ¿no? Para el anillamiento y para la clasificación y reconocimiento de los distintos animales. A ver cómo... Mira, aquí se ve más o menos, nosotros los que nos dedicamos, pues, digamos, al estudio de la fauna, pues sobre todo una de las actividades que se hacen, que sirven para el estudio sobre todo de aves, es el anillamiento científico de aves. Se colocan unas redes que aquí vemos cómo cae el pájaro en la red, y aquí vemos cómo en la pata le ponemos una anilla como un DNI para saber, pues digamos, movimiento de estas especies, a dónde van, dónde vienen, cuánto tiempo duran en algunos sitios, si los jóvenes cuando nacen se quedan con los padres o se van a otros ciertos lugares. Y vamos a ver ahora los materiales más de cerca que se utilizan para estas cosas. Mira, aquí tenemos la red. Esta red mide 12 metros de larga, se pone con dos postes en los sitios, en los pasos de las especies. Aquí caen las especies, no se hacen daño completamente ninguno, pues para eso hay que saber... ¿Qué materiales están hechos? Esto está hecho como de una especie de nylon, ¿eh? Son redes que no las puede comprar cualquiera, hay que tener una autorización especial para poderla utilizar y comprar, porque para ser anillador hay que hacer unos exámenes oportunos que especifiquen que tú conoces todas las especies y que sabes utilizar las redes sin hacerle daño a las aves. Estas anillas que aquí vemos son las que se le ponen en la pata, cada una va a llevar una numeración que se toma nota en los cuadernos de campo, por después capturada. Aquí hemos anillado especies, un zorzal hemos anillado que ha sido después capturado en Suecia. Claro que buen recorrido ha hecho. Hemos capturado en Suecia. Hemos capturado otras especies que han sido anilladas en África y las hemos capturado aquí y hemos sabido la ruta migratoria que ha realizado. Aquí en la Matallana hemos capturado muchas especies que han venido del norte de Europa y de África, ¿eh? Las hemos capturado mucho aquí en la Matallana. Estos materiales, ¿ven? Aquí este alicate que tiene como unos agujeritos para las diferentes formas de tamaño de las anillas. Aquí se mete la pata con la anilla del ave, se cierra, no le hace ningún daño y ya se queda la anilla puesta en el ave. Esto es para pesarla. Esto de aquí se coge el ave en unos colectores que hay, se toma el peso, que es fundamental. No, todas las aves no pesan en la época del año lo mismo. Cuando van a hacer la migración, lógicamente, acumulan más grasa para hacer el viaje migratorio y entonces están más gordas. Para medirla, medir la longitud del ave, medir las plumas, medir el tarso, en fin, infinidad de objetos que, vuelvo a repetir, están totalmente prohibidos por la ley. Son objetos que los pueden utilizar solamente las personas que tienen los permisos oportunos, los permisos que da el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente. Y para hacer esto, pues, lógicamente hay que tener un tacto especial, porque los pájaros son especies diminutas algunas, muy frágiles, que hay que sacarlas con sumo cuidado para no hacer el mínimo daño. Un asunto relacionado con esto que tiene planteado una polémica aquí en el pueblo es el asunto de la cacería del conejo. Aquí en la Matallana hay muchos conejos. Ya más o menos sabemos la explicación por lo de la cadena trófica, ¿verdad? Pero ¿tú cómo ves el tema de la cacería en un lugar como la Matallana, que a la vez de ser coto de caza, o una parte de la Matallana, coto de caza, es también un sitio de ocio, un espacio lúdico, de recreo, de senderismo, etcétera? ¿Es compatible o qué habría que hacer para que fuera compatible? Hombre, yo siempre lo he dicho, yo no estoy en contra de la caza en absoluto. Una caza, lo he repetido muchas veces, una caza controlada y equilibrada no es perjudicial en absoluto.
Pero en el caso concreto, si nos centramos en la Matallana, que tiene muchos fines sociales, donde la gente viene a comer, viene a pasear, viene a correr, viene a montar en bicicleta, anda por el monte, no está, yo no la veo tan, digamos, tan compatible aquí en la Matallana, porque la Matallana tiene un fin social muy abierto al pueblo y por tanto yo no lo veo muy compatible con el uso de la caza. La caza, quitarla de aquí, pues habría que ver de qué forma se podría compatibilizar, pero que es muy complicado en el terreno donde estamos de la Matallana, por el fin social que tiene tan grande y tan amplio. Antonio, el cambio climático, que ya no es un cuento chino, que es una realidad, y el que lo niegue es que o está ciego o es que no quiere ver. El cambio climático, ¿cómo está afectando a este ecosistema de la Matallana? Bueno, nada más que tenemos que ver que no llueve, que la planta cuando no llueve, lógicamente sufre la planta y sufren los animales porque tienen menos disponibilidad de agua. En las especies se está notando mucho el cambio climático, sobre todo en las aves, las especies migradoras. De hecho, tenemos nuestras cigüeñas, que se van a África, ya no se van, se quedan aquí. No necesitan irse porque el clima aquí les es propicio. El clima hacerle propicio, tienen aquí el alimento que necesitan para pasar aquí todo el año. Ya no hacen falta esperar a San Blas. Exactamente. Para venir. Por San Blas, cigüeña verá. Y si no la viene, año de nieve. Pero ya nada, la cigüeña ya se ha adaptado con el cambio climático a quedarse aquí entre nosotros. Y como esas muchas especies, hay especies que venían de África para acá, que ya no necesitan venir porque se encuentran allí el clima adecuado en África, o incluso de Europa, como ya no hace tanto frío, no necesitan bajar aquí a la península ibérica porque se queda nevado toda Europa, ya no, ya como el frío es menos, menos intenso, pues ya tienen todo lo que necesitan en los lugares donde están. Desde el punto de vista ecológico, ¿tú cómo ves el futuro de la Matallana? ¿Qué proyectos o qué medidas de protección habría que programar? Hombre, dicen que un espacio, mientras más olvidado esté, mejor conservado está. Pero lógicamente cualquier figura de protección siempre aportaría, más medios de personal, medios económicos, ofrecería unas medidas legales más profundas. Nosotros desde AMUR hemos reclamado siempre y desde hace mucho tiempo que la Matallana se organice desde un órgano gestor. Un órgano gestor, llamémoslo patronato, como queramos, fundación, como queramos llamarlo, pero un órgano que se dedique exclusivamente a gestionar la Matallana. Porque no sea hoy de uno, mañana de otro, lo gestione uno, mañana otro, que lo gestione la Junta de Andalucía. Debe haber un órgano gestor que esté centrado en la dehesa de la Matallana. Desde AMUR lo hemos pedido muchas veces, lo hemos solicitado, pero en fin, ahí está sobre la mesa. Ahora creo que se ha creado una mesa de trabajo, de seguimiento con medio ambiente, el ayuntamiento, para el tema de la Matallana. Me parece muy bien porque todo lo que se cree para seguir, hacer un seguimiento más profundo a la dehesa, todo eso bienvenido sea. Antonio, tú has participado en un proyecto educativo que se llama el Observatorio Dehesa Matallana, que ha publicado unos materiales para los centros educativos, los he visto, unos para alumnos y otros para los docentes. La verdad que están muy bien hechos. ¿Tú crees que en el aspecto, la dimensión educativa, en el aspecto ecológico, se debería de profundizar más en los centros educativos? Para que una conservación o la implicación de alguien en algo, en este caso de la naturaleza, todo parte desde la educación. Si lo implicamos a los niños, le explicamos a los niños lo que es la naturaleza, los traemos a la Matallana, le explicamos lo que tiene aquí, le explicamos que esto es suyo, le enseñamos a observar lo que posee la Matallana, estos niños el día de mañana estarán más implicados que otros que no lo conocen, otros que digamos, bueno, pues a mí me gusta ir al Botellón y no me gusta venir a la Matallana. Otros dirán, pues no, pues yo me voy a dedicar a ir a la Matallana a ver los pájaros, a ver las plantas, pero eso hay que hacerlo desde pequeñito. Desde pequeño hay que inculcarle a los chavales, a los niños, de que esto es algo fundamental que hay que conservar, que si desaparece esto, desaparece para siempre, ya no hay forma de recuperarlo. Cada vez que desaparece un árbol podemos plantar otro, pero ese ya no se vuelve a recuperar más. Por eso la educación en los niños es fundamental para la conservación y mantenimiento del ecosistema, de la naturaleza.
¿En qué crees tú que se podía hacer, aparte de ya lo que habéis hecho de esto, en la elaboración de estos materiales tan interesantes? ¿Qué cosas se podrían hacer, además, para la sensibilización de la población en general, en el terreno este ecológico? Hombre, yo creo que lo fundamental es cualquier cosa que te enseñan en los libros es muy importante, digamos que te impregna un poco, pero lo suyo es que traerlo in situ al terreno, traerlo al campo, traer un niño al campo con unos prismáticos, como hacemos nosotros, ponemos las redes, cogemos los pájaros, el niño que coge un pájaro en la mano, y abre la mano y lo suelta y ve cómo ese pájaro recupera la libertad y se va, eso para un niño, para ellos es lo más grande que hay, es lo que le llena. Ese niño, eso que ha hecho, no se lo va a olvidar nunca en la vida. Y seguramente ese niño, el día de mañana, es uno de los candidatos a que se dedique al estudio y conservación de la fauna. Por eso hay que traerlo al sitio, para que vean, para no decirle, tenemos la matallana es muy bonita, tenemos un merendero, no, hay que traerlo al monte, que vea, enseñarle, mira, esto es la matallana, esto es un palmito, aquí vive este pájaro está agujero de este pájaro, implicarlo activamente, digamos, en las actividades que pueden hacer aquí. Aquí en la Matallana hay dos partes muy diferenciadas, que es que aparte de la zona agrícola y de la dehesa y lo de que el bosque, hay una parte de 17 hectáreas aproximadamente, que en su momento fue un destacamento militar y que ahora el ayuntamiento se debate junto con las propuestas de asociaciones ecologistas, como por ejemplo AMU, de la utilización que debe de tener el destacamento. Tú, desde tu perspectiva, ¿tú qué utilidad le darías a esas 17 hectáreas que además del terreno, pues goza de unas naves y de una infraestructura mínima que se podían aprovechar? Yo siempre he pensado que antes de hablar del destacamento, cualquier cosa que se haga en la Matallana, cualquier actuación que se haga aquí en la Matallana, debemos de centrarla en el destacamento. Dejemos el campo como está, porque si hacemos carriles, si hacemos muchas actividades en el monte, la fauna se va, la flora se deteriora. Para que esto sea rico, lo único que hace falta a los animales es tranquilidad. Respetarlo mucho. Respetar los árboles, respetar los animales. Exactamente. Todo lo que se haga dentro del destacamento. Allí podemos hacer un aula de naturaleza. Podemos hacer un centro de interpretación de lo que es la Matallana, para verla allí in situ, y después, una vez que la veamos allí, pues salirnos aquí y hacer nuestro paseíto por aquí. Pero no hacer muchas actividades que, digamos, que afecten al ecosistema, porque eso al final va en perjuicio de la Matallana. El destacamento... Son agresiones, muchas veces. Exactamente. Con la excusa del turismo. Exactamente. A lo que hacemos son agresiones al medio ambiente. El turismo hay que hacerlo, pero controlado. No hay que crear una ruta y no meter al turista en el medio del monte, porque eso tampoco es bueno. Hay que hacer unas rutas periféricas o como ya se estudien, para que el turista también, vea también lo que tiene, todo el que viene de fuera tiene derecho a ver lo que tenemos aquí, a disfrutarlo. Claro. Y yo digo, el destacamento tiene muchas posibilidades para hacer muchas cosas dentro, explicando esto de la Matallana, pero explicándolo en el destacamento. Bueno, Antonio, pues ya vamos a ir terminando la entrevista. María de Mar ya nos ha dicho que el tiempo se acaba, pero siempre hay algunos minutillos. Primero, por si hay algún aspecto de lo que nosotros hemos hablado, que se ha quedado con algún cabillo suelto, algún aspecto que tú quieras hablar, alguna laguna que tú quieras significar de la Matallana. Yo ya lo hemos dicho casi todo, pero que sepamos todos los loreños que aquí tenemos un rincón muy rico, que aunque vengamos aquí a dar un paseíto y nada más que veamos árboles, que esto tiene una vida interior, una vida, digamos, nocturna, que por la noche bulle, que la tenemos aquí, que es nuestra, que tenemos que conservarla, porque depende solamente de nosotros, y hacer una advertencia a las administraciones de que se impliquen todo lo que puedan en la conservación de este trozo de naturaleza loreña, porque la verdad que merece la pena. Y Antonio, ya para terminar, ¿qué proyectos de investigación tiene en torno a nuestro ecosistema
matallanero? Bueno, nunca tengo uno en concreto, porque como lo llevo todo para adelante, llevo de los pájaros, llevo la fauna, llevo la flora. Vamos, como ya habéis visto, la revista de estudios locales esta pasada hice uno sobre la alimentación del búho real. Ahora he presentado otro para la revista nueva de estudios locales, si lo admiten y el consejo lo ve conveniente, sobre el palmito, sobre el palmichal, un estudio como aporta muchas curiosidades de esa planta tan importante para nuestro pueblo. Y nada, pues aquí no para uno de hacer cosas, hay para hacer 1000 actividades que voy haciéndolas, y después cuando hay que plasmarla en cualquier artículo, porque todo lo que se sabe de esto hay que escribirlo, porque si no para ti solo no sirve de nada, hay que darlo a exponer para que el público lo vea, ¿eh? Y divulgarlo. Divulgarlo, exactamente, eso, para que lo vea la gente y sepa lo que tiene. Y siempre está uno liado con cualquier proyecto, porque aquí hay para investigar mucho. Pues Antonio, ha sido un auténtico placer escucharte, ¿eh? Ha sido un rato muy agradable el que hemos pasado contigo, porque además nos has descubierto, has corrido una sábana, pues bueno, lamentablemente, pues muchos loreños, aunque queramos mucho la matallana, pues desconocíamos, entre ellos yo, Te agradecemos enormemente el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que tú haces en la matallana, y además pues la generosidad después para publicarlo y para que los demás pues conozcamos mejor este territorio tan bonito y tan espectacular que tenemos aquí en nuestro pueblo. Una última sugerencia, si te apetece hacer. Bueno, yo, aparte, el agradecido soy yo a vosotros por darme la oportunidad de poder hablar de un espacio como este que tanto quiero, que lo llevo por bandera por todos lados donde voy. Pero tengo que estar yo agradecido por dejarme explicar un poco este tema. Y como sugerencia, pues nada, proteger, cuidar y estar siempre pendiente de este trocito de tierra loreña. Muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Pues ya han visto ustedes las potencialidades que hay en este rincón natural de cerca de 700 hectáreas que tenemos en nuestro monte público de esa Matallana. Las potencialidades económicas, la dimensión social, la dimensión lúdica, la dimensión turística, la dimensión ecológica, la riqueza de fauna, de flora, en definitiva, la importancia que tiene y que debe de tener la Matallana para todos los loreños y loreñas y todos los vecinos de los pueblos circundantes, que de hecho vienen a disfrutarla de ella. Pues tenemos aquí para que sigamos disfrutándola, pero haciendo mucho hincapié en lo que ha dicho Antonio, respetando y protegiendo, porque si a nosotros nos ha llegado en la Matallana, nosotros tenemos que dejarlo por lo menos con más o menos como nos la han dejado, por lo menos. Si la podemos dejar mejor, pues todavía mejor. Y bueno, esperamos que esta charla pues haya servido para ilustrar un poquito más nuestro conocimiento sobre la Matallana, y que cuando vengamos aquí empezamos a verla con otros ojos y que disfrutemos al máximo de ella. Nada más, hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.
Ecomueble es la tienda de toda la vida donde encontrará el mueble de calidad a buen precio y con el mejor servicio. Ecosur, posiblemente el establecimiento de muebles con los precios más baratos de Andalucía. Ecobebé, la tienda especializada en mobiliario y ropa infantil y de bebé. Las 3 empresas del grupo Ecomueble al servicio de Lora del Río y su comarca, con la garantía de Ecomueble.